Vamos a orar en esta mañana y tener un tiempo donde podamos hablar acerca de la palabra del Señor. Amén. Padre, en esta hora venimos a tu presencia para pedirte, Señor, que tú ministres a tu pueblo y tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú permites que en esta mañana pueda exponerse. Ayúdanos, Señor, toma el control, dirígenos por tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir quizás cuando hablamos, por ejemplo, de Guatemala, que yo sé que están las familias de hermano Onan. Para nosotros como familia también es bonito porque tenemos una cantidad de experiencias cuando hemos ido a visitar a algunas familias y amigos en Guatemala. Pero yo recuerdo una experiencia bastante particular. Creo que era la primera oportunidad que yo tenía de viajar a Guatemala. Hace quizás mucho tiempo, tenía quizás como unos 18, 19 años o quizás más o menos. Estábamos comenzando en la iglesia y el hermano por ahí se le ocurrió hacer un viaje a Guatemala. Y cuando estábamos allá bajamos a Antigua y uno todo contento de conocer lugares y todo eso. Y generalmente ocurre que cuando usted va a algún lugar que tal vez no conoce o por primera vez lo visita, anda queriendo comprar recuerditos para todo, ¿verdad? Que le trae llaveritos, y bueno, en realidad solo llaveros trae uno, ¿verdad? Y le regala todos los que puede ahí. Yo me acuerdo que en esa ocasión, cuando andábamos en Guatemala, bajamos a la ciudad de Antigua, Guatemala, y como ocurre en todos los lugares, como el nuestro, siempre hay un mercadito típico, ¿verdad? Y uno va y empieza a ver las artesanías. Y yo recuerdo que encontré un depósito así, pequeñito, como un joyerito. Y estaba ahí metálico y empecé a verlo y pregunté y me dijeron, es plata pura, fina, me dijo. Yo encantado, ¿verdad? Y brillaba y lo abrí, tenía yo unas pelotitas y toda la cuestión y me decían, no, esta es plata fina y no sé qué le hacen, ahí le hacen una prueba, y mire, es plata, no se oxida. Y entonces vine yo y encantado, dice, le voy a llevar a mi mamá y le traigo yo el depósito ahí. Yo venía feliz, hermano. Y resulta que ya quizás viniendo para El Salvador, se me ocurre revisarlo, hermano. Y estaba amarillo, pero amarillo, amarillo. Y yo le echaba cosas ahí, lo pulía y todo. Y nada, hermano, no era plata. Entonces yo pensé en que pudiéramos hablar en esta oportunidad que al igual que la plata y el oro, no todo lo que brilla es exactamente lo que a uno le dicen, ni plata ni oro. Entonces hoy vamos a hablar acerca de eso. No todo lo que brilla es oro ni plata. ¿Les parece, hermanos? Fíjense que a mí este tema me parece interesante cuando hablamos acerca de algunos pasajes del Nuevo Testamento, principalmente del libro de Hechos. A mí me emociona porque me encanta estar revisando la historia de la iglesia y cómo Pablo y todas las personas que se fueron sumando al mover de la iglesia primitiva hicieron su trabajo y cómo se manifestaba la obra del Espíritu Santo y la iglesia crecía en medio de todas las oposiciones. Y hay un pasaje que creo que de alguna manera lo hemos conocido y lo hemos citado, y le pido que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Y vamos a leer los primeros versículos. Si usted lo tiene por ahí, me ayuda con la lectura. Vamos a leerlo de manera antifonal, si usted lo tiene, para que podamos participar todos. Hechos capítulo 18 y leemos los versículos del 1 al 11. Yo leo el versículo 1 o los impares y ustedes me acompañan con la lectura de los versículos pares. Entonces dice, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío. Ok, lo leemos juntos entonces. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Ese fue a ellos significa que Pablo los encontró y fue a ellos, hermano. Versículo 3. Y como era del mismo oficio,
se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Versículo 4. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose, blasfemando estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora y me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo y el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Si hacemos un recorrido rápido, hermanos, Pablo está en su labor misionera. Si le damos secuencia, encontramos que él está en su segundo viaje misionero. Y como dice en el versículo 1 del capítulo que recién leímos, dice que después de algunas cosas que él ha compartido ahí, en Atenas, por ejemplo, principalmente cuando él va y ve que Atenas tiene por todos lados una cantidad de ídolos. Y llega un momento, Pablo, donde encuentra un altar que dice, al Dios no conocido. Y Pablo les dice, miren, a ese Dios que ustedes le han hecho un altar, al que dicen que es el Dios no conocido, es el que yo les predico. Y comienza también a predicar ahí, pero luego sale de ese lugar y va a esta parte y llega a Corinto. Y allí se junta con estos dos siervos del Señor, Aquila y Priscila, se junta con ellos, trabajan juntos, y luego cuando vamos al versículos finales de la lectura que hemos tenido, dice que los judíos los rechazaban y él les dice, miren, yo soy limpio de la sangre de ustedes, a partir de hoy o a partir de este momento yo me voy a los gentiles. Y empezaron también a convertirse los gentiles. Algunos de ellos incluso dice que estaba a la par de la sinagoga y era uno de los principales que se convirtió. Tanto judíos como gentiles estaban convirtiéndose. Pero luego me llama la atención el versículo 11 que dice, y se detuvo allí, ¿cuántos meses, hermanos? ¿Cuántos meses? 1 año y 6 meses. 18 meses estuvo allí. Y entonces se dice que aun cuando Aquila y Priscila ya estaban en el lugar predicando la palabra del Señor, se dice que este periodo de Pablo, esos 18 meses en Corintio, sirvió para fundamentar o para fortalecer la vida de los creyentes y empezar a surgir formalmente la iglesia de los corintios. Entonces, hermanos, uno puede pensar, como decía Tere acá, que quizás en el caso del hermano Nan, cuando la iglesia quedó en un momento así complicado, él tomó las riendas de la iglesia, y lo menos que puede hacer la iglesia en algunos en momentos como este, decirle, hermano, gracias por haber tomado la valentía de enfrentar y de echarse la iglesia al hombro. Entonces uno pudiera pensar que en el caso de Pablo y los corintios pudiera ocurrir algo así, porque Pablo ha invertido año 6 meses estando allí, edificando, hablándoles, haciendo crecer la iglesia. Y eso sería normal y natural. Estaríamos de acuerdo en eso, hermanos, que la iglesia de los corintios, viendo el trabajo de Pablo, lo menos que podía hacer era agradecerle a él. Por supuesto que es la obra de Dios hecha a través de Pablo, pero el esfuerzo humano también cuenta, hermanos. Pero resulta que llega un momento determinado en que la iglesia de los corintios desconoce o se opone al ministerio de Pablo. Y en un momento Pablo les tiene que decir, miren, yo no soy apóstol, a la vista de ustedes no soy apóstol, he estado en situaciones difíciles, complicadas. Yo quiero que me acompañen, por favor, hermanos, a algunos pasajes. Vamos, por favor, a la primera carta de los Corintios. Primera carta a los Corintios. Aquí solo dice la palabra.
Primera carta de los Corintios, capítulo 9, hermanos, si me acompañan, por favor. Y recuerden el contexto, entonces Pablo se puede decir que es uno de los fundadores de la iglesia de los Corintios, pero que también estará enfrentando alguna dificultad. Versículo 1 del capítulo 9, y leemos allí también hasta el versículo 11. Después de que estaba siendo cuestionado, y lo que ocurría es que decían, mire, este Pablo parece que no es apóstol. Desconocían la autoridad ministerial de Pablo como apóstol y lo cuestionaban. Y entonces dice Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Les reclama y les dice, miren, no son ustedes el fruto o el testimonio de que el trabajo que se ha hecho es un trabajo efectivo. Porque imagínense, Pablo funda la iglesia y luego le dicen, Pablo, tú no eres un apóstol, tu cristianismo no sirve. Pero ahí estaba la iglesia fundada. Entonces Pablo dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. Versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente no lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice. ¿Acaso no tenemos derecho de comer o beber? ¿O no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza recibe el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Y Pablo les está reclamando y dice, miren, ¿cómo es posible que ustedes ahora me cuestionen el trabajo que he hecho? Si me he esforzado. O dice, miren, ¿o acaso yo no tengo necesidades? Dice Pablo. ¿O acaso yo no tengo la necesidad de trabajar para ganar? En otros pasajes dice, Pablo les dice a la iglesia de los Corintios, miren, ustedes lo único que me pueden reclamar es que no me han sostenido, porque yo he trabajado con mis manos. Por eso cuando leíamos allá en Hechos, decía que Pablo se juntó ¿con quién? Con Priscila y Aquila. ¿Y cuál era el trabajo de ellos? Hacer tiendas de campaña. Y recuerden ustedes que en aquel tiempo el vivir en tiendas de campaña era bastante frecuente. Los pastores, era el contexto en que se movían. Entonces Pablo dice, mire, yo he trabajado, pero ¿acaso yo no tengo derecho? Aunque se dice que Pablo en todo su ministerio o estaba soltero o era viudo, pero en el momento en que escribe esta carta está soltero y dice, mire, ¿acaso yo no tengo derecho de traer a una hermana por mujer? ¿Por qué me cuestionan a mí si el trabajo de mi esfuerzo son ustedes? Y entonces a mí me parece interesante que incluso vayamos a la segunda carta de los Corintios y veamos el capítulo 10 en adelante, hermanos. Si es posible, vamos a leer un poco en esta mañana. Capítulo 10 de segunda de Corintios. A Pablo también lo cuestionaban por su carácter, hermanos. Y dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo está diciendo, mire, cuando yo estoy con ustedes, soy tranquilo. Hablamos, conversamos, no me altero. Pero no vaya a ser que les escribo con carácter fuerte. Soy osado al escribir. Y luego dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Porque a Pablo le decían, mira Pablo, lo que ocurre es que ahí hay falsos apóstoles que hablan y cuestionan tu ministerio. Entonces Pablo dice, miren, cuidadito que cuando llegue me porte así como hago para escribir,
que tenga la osadía de enfrentar aquello, porque lo voy a hacer, dice Pablo. Pablo, en otras palabras, lo que está haciendo en estos pasajes es reivindicando su ministerio, haciendo valer su ministerio. Vamos al capítulo 11. Dice: ojalá me toleraréis un poco la locura. Sí, toleradme, porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que por la serpiente, como la serpiente con su astucia, que engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo dice, miren, si viene alguien, y como dicen los hipotes en el lenguaje popular, si viene alguien y les da carreta, a ese sí lo aceptan. Pero cuando yo vengo y les digo la verdad y les predico el evangelio, a mí no me aceptan. Entonces Pablo, hermanos, en otras palabras, Pablo se siente quizás triste, agotado, cansado por ver la actitud de los corintios. Se dice que la carta primera y segunda que aparece acá en nuestras Biblias probablemente no sean las únicas cartas que Pablo escribió a los corintios. Posiblemente hayan sido 6 o más cartas, o 5 o 6. Algunas se extraviaron. Y por eso nos quedamos acá en estas 2 cartas, y a veces hay alguna referencia que dice, así como os escribí, y está haciendo referencia a otras cartas que pudo haber dado. Por lo tanto, entonces, cuando llegamos a este pasaje, lo que encontramos es a un Pablo cansado, a un Pablo agotado, triste quizás en algún momento de ver la reacción de la iglesia, aquella iglesia a la que él invirtió cierto tiempo, se esforzó para fundarlo. Pero hay algo interesante que debemos considerar, cómo el Señor le da una palabra de aliento a Pablo. Y uno pudiera quizás hacer un poco de reflexión si pensamos en cuanto a las necesidades que los pastores tienen. Por ejemplo, hermanos, fíjense que el drama fue cabal a propósito. Pensamos que el pastor no se enferma. ¿Quién está con el pastor mientras se enferma? Un día, no es jactancia ni nada por el estilo, pero creo que lo tuvimos en la casa almorzando, y si me equivoco con las palabras, pero algo más o menos así fue. Tenía días de no probar una sopa como esta. Fueron las palabras del hermano. Entonces yo digo, en la iglesia, hermanos, a veces fíjense que, y yo he caído en eso, de repente falta un foco y el hermano Nan no lo pudo cambiar. Es que él no es cambiador de focos, hermanos. Y de repente falta algo y el hermano Nan, de seguro casi que ¿cuándo fue? El domingo por la tarde, casi que le echábamos la culpa al hermano. Es que no están los chompipes, ¿verdad? No se apuran, ¿verdad? Pero fíjense la labor que el apóstol ha hecho, y a veces nosotros ingratamente no reconocemos el trabajo que hacen los que se dedican a la obra del Señor. Y yo quiero que vayamos de nuevo al capítulo 18 del libro de los Hechos. Y aquí hay una palabra que a mí me impactó cuando estaba leyendo esto. Porque pienso en que a veces el trabajo pastoral es un trabajo solitario, fíjense. Vamos a suponer que todos los pastores tienen a sus respectivas esposas y trabajan y están ahí. Pero en el fondo el trabajo pastoral es un trabajo solitario. Porque el pastor no le puede decir a la esposa, mira, échate la iglesia al hombro. O sentí lo que yo estoy sintiendo. El pastor a veces en su intimidad llora por sus ovejas o llora por los problemas. Pero la pregunta es, ¿y quién consuela al pastor? ¿Quién sostiene al pastor cuando tiene una necesidad? ¿Quién lo alienta cuando está desanimado? ¿Quién lo apoya cuando dice, necesito un equipo de trabajo?
Pero hay una palabra que a mí me llamó la atención, capítulo 18, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas. Y este no temas, hermanos, es el respaldo de Dios. Este es el respaldo de Dios para la obra pastoral. Fíjense que el Señor se limitó a decirle: Pablo, no temas. Y detrás de eso hay una tremenda declaración. Le dice: no calles, porque yo estoy contigo. Y además de eso le dice: mira, no solamente yo estoy contigo, aquí en este lugar tengo un pueblo grande. Así es que, Pablo, no temas. Y entonces esta es una palabra para el hermano Onán, para el pastor. Nan, dele, no tema. Hay mucho pueblo que puede responder para el trabajo con el Señor. Y ahí entonces encontramos a Pablo predicando prácticamente 18 meses. Y este es el respaldo. No temas, le dijo el Señor a Pablo. Pero quiero insistir, hermanos, en que a veces nosotros tenemos quizás una perspectiva diferente y esperamos que el pastor haga todo, ¿verdad? Que como decían, que entrene el equipo de fútbol, que enseñe música, que predique, que enseñe y todo. Pero hay algo bien importante que nos enseña algunos pasajes del Antiguo Testamento. Y fíjense que a veces, hermanos, es bueno hacer un llamado como este. A veces se ha comentado acá que dicen: bueno, ¿cuántos almorzaron pastor ayer? ¿Saben qué es eso? Que en las pláticas de todos, de repente, es que este hermano, ¿verdad? Este hermano no hace esto, no hace lo, y todo lo cuestionamos. Pero hay unos pasajes que a mí me enseñaron a considerar el trabajo del pastor con mucho respeto. Vamos, por favor, hermanos, al primer libro de Samuel. Primero de Samuel. Capítulo 24, hermanos. Primero de Samuel, capítulo 24. Y como digo, si lo tiene, me espera, hermanos, porque todavía no lo encuentro. Primero de Samuel, capítulo 24. Y dice, o quizás hacemos un contexto de este pasaje. Lo que ocurre es que David, el rey David, ya ha estado en algún contacto con Saúl, el rey que está gobernando en ese tiempo. Y Saúl, por motivo de envidia y otra cantidad de cosas que podemos encontrar en los pasajes anteriores, tiene el celo sobre David y ha buscado cada oportunidad para matar a David, porque también sabe que él es el sucesor. Fíjense que esta Biblia que tengo acá me pareció interesante, que ha hecho un conteo, y cuando llega al capítulo 24 es el 20º intento por matar a David. Ya, ya ha tenido 20 oportunidades y llega acá y ahora tiene una oportunidad más. Entonces dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. En términos prácticos, hermanos, lo que ocurre es que Saúl anda buscándolo con 3000 hombres, dice, escogidos. No son cualquiera, son quizás los mejores preparados del ejército, y los lleva. Y en un momento de Saúl, lo que dice ahí, que tenía necesidad de cubrir sus pies, algunos traducen que lo que tenía era una necesidad fisiológica. Tenía necesidad de ir al baño, hermanos. Y como no habían baños, él dice: aquí está una cueva, y entró. Y estando haciendo sus necesidades, los que estaban ahí adentro con David, como dice la palabra, que estaban ahí en los rincones, estaban en la parte oscura, y Saúl entra y no se percata que está David con las personas allí y a las que precisamente anda buscando. Y mientras él está allí, los soldados de David le dicen: mira, esta es la oportunidad que Dios había dicho,
que lo iba a entregar a tus enemigos en tus manos. Y él dice, cuidadito con que toquen al ungido de Jehová. Vea lo que dice. Versículo 3, 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, por cuanto es el ungido de Jehová. Fíjense que démosle seguimiento a esta expresión de David y encontramos por lo menos de entre este capítulo y el capítulo siguiente 7 veces David dice, no puedo alzar mi mano, y cuidadito aquel que levante la mano contra el ungido de Jehová. Y eso, hermanos, no solamente está hablando de tener cuidado en no ocasionarle un perjuicio físico, porque la idea de los soldados o los que acompañaban a David era matarlo, porque sabían que también Saúl lo perseguía para matarlo. Pero David le dice, no, cuidado, que hagamos algo contra el ungido de Jehová. Sigamos leyendo ahí los versículos. Versículo 7, así reprimió David a los hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor y mi rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro e hizo reverencia. Y David dijo a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí que han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Qué interesante, hermanos, que aún David, sabiendo que David lo persigue para darle muerte, y teniendo la oportunidad de quitarle la vida, porque el hecho mismo de que se acerca con la espada y corta parte del manto, quiere decir que tuvo la posibilidad de degollarlo o meterle la espada por la espalda o hacer algo allí y tenerlo en la cueva y torturarlo y matarlo y acabar con él. Pero David dice, cuidado que haga esto contra el ungido de Jehová. Lo que está diciendo en primer lugar es que David reconoce que la función de Saúl como rey ha sido una orden de Dios o algo que Dios ha permitido. Recuerden ustedes que en aquel tiempo los reyes no eran coronados, sino que eran ungidos. Y Saúl fue el primer rey que fue ungido. Y fue ungido porque el Dios le dijo a Samuel, ve y úngelo. Pero ahora entonces David le dice, miren, cuidado con atentar contra él, aunque él me persiga, pero es el ungido de Jehová. En otras palabras, respeten al rey. Respeten a aquel que tiene la bendición de Dios para dirigir al pueblo. Por supuesto, hermanos, que cuando uno entra y empieza a observar la vida de Saúl, se da cuenta que cometió grandes errores. Y uno de esos le costó perder el reinado. Pero David dice, cuidado en atentar contra el ungido de Jehová. Entonces, hermanos, si traemos a cuenta este pasaje, y vemos también la vida de Pablo, encontramos que hay momentos en que aquellas personas que se esfuerzan en el trabajo pastoral pasan por situaciones difíciles, complicadas, y posiblemente a la vista de muchos de los que estamos en las iglesias, quizás el pastorado no es bien visto. Es que este hermano no hace esto, es que no hace lo otro, es que no hace lo que debía de hacer en tal ocasión, y vamos cuestionándolo, y almorzamos y desayunamos y cenamos pastor, hermanos. Y eso no es extraño y los pastores lo saben. Ahora, ¿será eso lo correcto? Y dice David, cuidado, ustedes quieren atentar contra el ungido de Jehová, hablando de Saúl. David le muestra un profundo respeto a la voluntad de Dios al haber seleccionado a Saúl como rey de Israel. Y fíjense que cuando uno revisa en realidad el trabajo pastoral, uno se da cuenta que el llamado
es por pura gracia de Dios. Porque dice la palabra que Él escogió a profetas, maestros y también pastores. Entonces es voluntad de Dios. No es que, pero yo sé que hay pastores que dicen, yo me voy a ir y me voy a formar como pastor. El pastorado es distinto, hermanos. El que tiene corazón de pastor no necesariamente tiene que estar o haber pasado por un seminario, sino que la carga del Señor la siente por la grey, por el trabajo. Y por supuesto, si tiene una formación pastoral, eso ayudará. Pero en caso del llamado al pastorado, es un llamado que únicamente viene de la mano de Dios. Hay algunos pasajes donde el Señor también, el Señor Jesús en el Nuevo Testamento les dice a los judíos, ustedes, Jerusalén, cuando habla de Jerusalén, que matan a los profetas. Y también les dice, ustedes son hijos de los que han matado a los profetas. Quiere decir que también el Señor les está reclamando al pueblo judío que cuando el pueblo ha tenido un profeta, alguien que intenta guiarlo, también ha sido una situación difícil, complicada. Por eso, hermano, yo que decía, ¿quién consuela la vida del pastor? ¿Quién le ayuda en sus necesidades? Fíjense que yo no sé si ustedes lo han escuchado del hermano Nan, pero no sé si lo ha compartido con alguien más, pero si me permite el hermano Nan algunas palabras de él, dice, miren, ya estoy cansado. Ya no me puedo mover con libertad para muchos lugares. ¿Quién le ayuda en su cansancio, hermanos? ¿Quién con franqueza dice, hoy es la noche de orar por el pastor? Y ora por el pastor. Hay algunos pasajes, hermanos, que yo quiero con ellos exhortarnos como iglesia. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, hermanos. Y leemos los versículos, el versículo 12 y el versículo 13. 5, 12 y 13. Dice, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Fíjense qué interesante, es un mandato de la palabra reconocer a los que trabajan entre vosotros. Es un mandato bíblico. Y luego dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. ¿Por qué dice, hermanos? Por causa de la obra. Y cuando pasó aquí la hermana Tere y dijo, el hermano Nan se echó la iglesia al hombro, algunos aplaudieron. Y eso está bien. Ahora el mandato es tenerlo en estima. Eso es lo que la iglesia debe de hacer. Sigamos el versículo 17, dice, primera de Timoteo capítulo 5, 17. Primera de Timoteo capítulo 5, 17. Amén. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y esa es también la labor que hace el hermano Nan acá como pastor. 18 dice, pues la escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En otras palabras, hermanos, el trabajo que los pastores hacen es digno de doble honor, y mayormente dice los que predican y los que enseñan. De tal manera que en esta mañana que hacemos un pequeño reconocimiento, quizás sea lo menos que se puede hacer para poder agradecer al Señor y poner en honra el trabajo del hermano pastor. Vamos a Hebreos capítulo 13, hermanos, por favor. Hebreos capítulo 13. Versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores
que os hablan la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Este versículo es interesante en lo siguiente, no en la primera parte, porque también es interesante, pero la segunda parte después dice, considerad. ¿Qué es considerar, hermanos? ¿No será una especie de tenerlo o de valorar lo que hace? Considerad, dice, cuál haya sido el resultado de su conducta. También dice, miren, vean su conducta. Imiten su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero dice la primera parte, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Por ahí leía un artículo que decía, miren, eso no quiere decir que no se deba criticar el trabajo del pastor, pero decía, hay que hacerlo con cuidado. Porque lo que uno puede hacer es quizás caer, como ocurría en aquel tiempo, aquellos que estaban con David y le decían, ahí está, Dios te lo ha entregado, pero David les dijo, miren, cuidado, porque ese es el ungido del Señor. Y quizás, como todos, nos equivocamos al hacer alguna cosa dentro de la obra de Dios. Posiblemente el pastor también se equivoque, pero lo menos que podemos hacer es considerar su trabajo y honrarle y orar por él, para que el Señor pueda darle nuevas fuerzas. ¿Cuál era el tema de esta mañana, hermanos? No todo lo que brilla es oro. Fíjense que a mí me pareció interesante hablar sobre este tema, porque posiblemente, hermanos, el hermano Nan reciba lo que hoy ha recibido, una camisa, un adornito, algún presente. Pero yo pregunto, ¿y será eso suficiente para reconocer el trabajo pastoral? Yo creo que no. Pero lo que sí es importante, hermanos, es que el hermano Nan tiene un premio ahí arriba. Acompáñenme, por favor, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, hermanos. Capítulo 5. Capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este es el premio de Onán. Recibir una corona incorruptible. Si alguien tiene una versión por ahí diferente, dice inmarcesible. Y eso significa que la corona que el hermano Onán va a tener no se va a marchitar. No le va a ocurrir como el adorno que yo compré en Guatemala, que se me hizo amarillo. Es una corona que, aunque no sea de oro, nunca se marchitará. No todo lo que brilla es oro, pero la corona de Onán siempre va a estar brillando. Amén. Oramos, hermanos. Padre, te bendecimos por la obra que tú has permitido a través de mucho tiempo de este siervo y hermano Onán. Gracias, Señor, porque tú le tienes guardado un premio especial, Señor. Gracias, Señor, porque quizás hoy u otro día, Señor, podamos darle algún reconocimiento. Pero eso no brilla, Señor. Pero la corona que tú le tienes preparado, Señor, nunca se marchitará, Señor. Porque tú, Señor,
das o le darás un premio digno de la obra que tú le has permitido acá, Señor. Padre, yo te ruego que esta iglesia, Señor, pueda reconocer constantemente el trabajo que tú le permites al hermano. Que tú, Señor, puedas darle nuevas fuerzas, Padre, nuevos ánimos, como dice tu palabra en Hechos. No temas, porque yo estoy contigo. Señor, que tú le fortalezcas cuando haya desánimo, Señor, quizás por la obra, quizás por nosotros. Que tú le sostengas, Señor, cuando flaquee quizás su fe, Señor. Cuando en su intimidad, Señor, pueda estar delante de ti y quizás tirar la toalla. Pero fortalécele, Señor. Y manténlo, Señor, en el ministerio todo el tiempo que tú tienes preparado para él, Padre. Señor, pero también te ruego por la iglesia, Señor. Que la iglesia, Padre, pueda pensar, Señor, pueda invertir en alguien que releve el trabajo ministerial. Señor, te ruego que nos enseñes, como David enseñó a sus soldados, a respetar al ungido de Jehová. Que tú, Señor, puedas enseñarnos como iglesia a apoyar el trabajo. Que tú, Señor, nos enseñes a reconocer el ministerio del hermano. Te ruego, Dios, que no seamos como la iglesia de los Corintios, que aun cuando hemos visto el trabajo, el esfuerzo, la lucha diaria, aún con eso, Señor, quizás seguimos cuestionándolo. Y lo que hacemos, Señor, es cuestionar tu voluntad, Padre. Por eso te ruego, Señor, que esta iglesia la fortalezcas a partir del pastorado y de cada uno de los que formamos parte de esta congregación, Señor. Señor, rogamos porque tú ayudes al hermano Nan con su salud, que le des siempre, Padre, la sabiduría, y bendiga, Señor, cada paso que da. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si, hermano.